Mateo capítulo 5, vamos a estar leyendo los versículos 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. Dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último. Cuando nosotros llegamos a esta parte de las Escrituras, nos encontramos con un título en nuestras Biblias. Ese título, que está en negrilla y que no es inspirado, dice Jesús y la ira. Y aunque ciertamente se habla de la ira en este pasaje, realmente el pecado de la ira está siendo tomado aquí como un ejemplo, así como se tomarán otros mandamientos, otros pecados, para hablar de una idea central y fundamental que es el tema de esta sección. Es decir, el tema no es simplemente la ira, definir la ira, qué hacemos con la ira y concentrarnos en el tema de la ira. Sí vamos a hablar de eso, pero hay que ir más profundamente a qué es lo que está enseñando el Señor Jesucristo aquí y más adelante también. En el Sermón del Monte, recordemos que la semana pasada estuvimos estudiando y finalizamos con una declaración radical del Señor Jesucristo. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa fue la declaración final, la enseñanza anterior. Es una afirmación que desarma, es una afirmación radical. La justicia de los fariseos, en ese momento, para el oyente, era el pináculo de la moralidad de aquel tiempo. Era lo más justo que se podía llegar a ser humanamente hablando. Y el Señor Jesucristo declara que esa justicia es insuficiente. O sea, es una declaración tremenda. Entonces, debemos entender lo que vamos a estudiar a partir de hoy en ese contexto. ¿Sí? Ese es el contexto. El Señor va a mostrar a partir de ahora dónde está el problema con la justicia de los fariseos. ¿Dónde está el problema con este tipo de justicia que solo se enfoca o se concentra en las apariencias externas? El Señor Jesucristo, como ya vimos, no vino a anular o abrogar la ley de Dios. Él vino a cumplirla. Y en medio de ese propósito, el Señor también vino a revelar, a explicar la verdadera y profunda intención de la ley. Él vino a explicarla correctamente. Él va a mover el estándar de la justicia del acto visible a la condición invisible del corazón. Eso es lo que Él va a explicar. Así que hoy iniciamos una serie de declaraciones que algunos teólogos
han nombrado como las antítesis de Jesús. Son declaraciones del tipo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, antítesis. Ustedes oyeron esto, pero yo vengo a darles la explicación correcta de lo que inicialmente se había dicho. Y esta primera antítesis, como veremos, el Señor Jesucristo confronta o usa como ejemplo uno de los pecados más obvios y visibles, que es el homicidio. Él toma este ejemplo. Estos ejemplos no están tomados al azar. El Señor Jesucristo está tomando aquí, o empezará a tomar, varios de los pecados más escandalosos o visibles que hay. Y el primero que toma es el homicidio. Y Él va a exponer la verdadera esencia, naturaleza y profundidad del pecado. Por eso, esta enseñanza lleva por título La profundidad y esencia de la ley de Dios. Ojo, no es la letra de la ley de Dios, o cómo se ve el mandamiento de la ley de Dios. Es cuál es su profundidad y esencia. Nosotros debemos entender este asunto porque hoy en día el estándar solo está en lo que se ve, en lo externo. Así que en primer lugar, el Señor Jesucristo, en el verso 21, va a afirmar: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, para los maestros de la ley, recordemos, Él dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces Él va a entrar ahora a explicar qué era lo que creían, qué era lo que enseñaban los escribas y fariseos, cómo ellos entendían el mandamiento. Entonces, para los maestros de la ley, y obviamente para el pueblo común que era enseñado por ellos, la vara de medir se superaba fácilmente. Si yo les dijera a ustedes, para ustedes ser justos delante de Dios, lo que deben hacer es no matar, estamos hablando de físicamente, no tener las manos manchadas de sangre físicamente. Si ustedes hacen eso, son justos. ¿Qué diríamos nosotros, los que estamos aquí, por lo menos? No, pero yo nunca he matado a nadie, ¿cierto? Ergo, en esa interpretación literal, externa, yo sería ¿qué? Justo. Yo sería bueno. Porque estoy cumpliendo el mandamiento de forma ¿qué? Externa. Entonces la justicia para el fariseo era esa. ¿Ya? La justicia para el fariseo era evitar el acto físico del homicidio. Un hombre era inocente porque su mano no se había manchado de sangre. ¿Cuál era el estándar? La corte civil judía. O sea, si nadie había ido a juicio, era inocente. Entonces, ellos se autoengañaban sintiéndose justos porque eran legalmente inocentes. Legalmente estamos hablando del tribunal humano. Eran legalmente inocentes, entonces ellos decían, somos justos. Esa era la justicia del fariseo y del escriba. Lo primero, hermanos, que debemos entender aquí es que evidentemente matar era un pecado. Eso es claro. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Entonces el problema no estaba en el mandamiento, hermanos. El mandamiento, como dice el apóstol Pablo, es justo, santo y bueno. El problema no estaba en lo que el pueblo había escuchado por boca de Moisés. El problema estaba en cómo lo habían interpretado y aplicado.
Ese era el problema. El problema no estaba en el mandamiento, estaba en cómo se estaba aplicando, cómo se estaba interpretando. Los maestros de la ley habían reducido la santidad de Dios a la prohibición externa. O sea, solo la prohibición externa es lo que importa. El mandamiento de no matarás, hermanos, está recogido en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Es decir, que ciertamente es una ley dada por Dios, pero nunca debía ser entendida solo en su forma externa o más evidente. Al enfocarse solo en el acto final, ¿cuál es el acto final? El asesinato. Al enfocarse solo en el acto final, los fariseos hicieron dos cosas. Y lo hicieron con este y con otros mandamientos. Veremos más ejemplos porque el Señor va a seguir hablando de esto. Pero los fariseos hicieron dos cosas. En primer lugar, vaciaron el mandamiento de su poder moral, de su profundidad. O sea, cuando dejas solo la capa externa, le quitas el poder al mandamiento. Y en segundo lugar, se declararon justos a sí mismos con el pensamiento: mientras no cometa el homicidio físico, el mandamiento no me aplica. Mientras yo no ejecute el asesinato, yo soy justo y bueno. El núcleo de este error, hermanos, está en la convicción de que la culpa ante Dios, o sea, el juicio divino, estaba confinado únicamente a la ejecución del acto físico. Hermanos, en ese pensamiento, una persona puede albergar odio, desprecio, fantasías de venganza en su corazón y ser inocente, siempre y cuando su mano no se levante para matar. O sea, en esa interpretación farisaica, usted podía estar podrido por dentro, pero mientras no ejecutara el acto final, usted era ¿qué? Justo, usted era bueno. Este pensamiento reduce la ley moral de Dios a un simple código penal externo. Hermanos, esta interpretación no solamente está equivocada, sino que es profundamente autojustificadora. Un pensamiento así nos permite declararnos justos al evitar la manifestación más grave de un pecado, mientras que el homicida interior continúa vivito y coleando, dicen por ahí, continúa rampante a sus anchas. Hermanos, los fariseos y escribas estaban negando la verdad de la ley que demanda perfección en pensamiento y motivo, no solamente en acción. Hermano, la ley demanda perfección, no solamente en acciones, sino también en pensamientos y en motivaciones. La ley de Dios. La ley humana, que es positivista por naturaleza, prohíbe solo las acciones, pero la ley divina exige perfección en naturaleza, en motivaciones, en pensamientos y en acciones. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5: y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, la demanda de Dios no es solamente pórtate bien. Esa no es la demanda. La demanda es que todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas deben estar enfocadas en Dios. Es una obediencia absoluta y una perfección en pensamientos, motivos, acciones, en todo sentido. El profeta Jeremías, el Señor hablando por medio del profeta Jeremías dice: yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nótese esto. Él da según el fruto de las obras. Pero antes de eso dice que escudriña el corazón y prueba los pensamientos. O sea, eso está ligado. O sea, no es la mera obediencia externa. Es una obediencia que viene de un corazón correcto y de unos pensamientos correctos. La ley del Señor tiene una profundidad que va más allá de lo externo. Sus demandas tienen que ver no solo con las acciones, sino con el corazón. Hermanos, y lamentablemente este espíritu farisaico se manifiesta hoy. Hoy en día las personas confunden legalidad con moralidad. De hecho, hoy en día para muchos los pecados son solamente lo que la sociedad conoce como crímenes. Es decir, si usted mata a una persona, eso es un crimen y es un pecado. Pero si un hombre engaña a su esposa, como eso no es un crimen legalmente hablando, pues entonces eso no es un pecado tan grave. Una cosa es matar a alguien, otra cosa es, se me acabó el amor y me voy con otra. Eso está bien, no tiene problema. Es más, es deseable para la sociedad. No, para estar ahí sin amor es mejor irse, ¿no? O sea, eso es lo que enseña el mundo. De hecho, hay personas que piensan o se sienten justas y bien con Dios si no son descubiertas. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente, y mientras no me hayan... ¿Quién es el ladrón? El que lo encontraron. Mientras tanto, pues, defiende su reputación. ¿Y qué decir del pecado del adulterio mental? Eso ni siquiera es un pecado hoy en día para muchos. ¿No? ¿Cuál pecado? Eso no se ve, eso no está en ninguna parte. Hermanos, para la mayoría de las personas hoy, el verdadero culpable es el que sale en las noticias, el que tiene antecedentes penales o el que incumple la ley o las normas sociales de forma externa. Hermanos, aún nosotros, y estoy hablando de cristianos, caemos en este error cuando creemos que estamos bien con Dios o con nuestro prójimo porque hemos evitado la sanción o la acción más obvia y escandalosa, aunque en nuestro interior estemos mal. ¿Cuántas veces hemos afirmado o hemos pensado que estamos bien porque de pronto no le hemos pegado a nuestras esposas, pero en nuestro interior queremos hacer daño?
Muchas veces adoptamos actitudes pasivo-agresivas con el prójimo. No me pasa nada, pero por dentro lo estoy destruyendo, lo estoy matando. Muchas veces pensamos que estamos bien porque no hemos faltado a un culto y externamente cumplimos con todo, mientras que el corazón está lejos del Señor. Yo nunca he maltratado a un hermano, pero hablo y chismeo de él, asesinando su dignidad. Físicamente no lo he hecho. Yo nunca he robado dinero en mi trabajo, pero paso todo el tiempo en internet, navegando o chismeando o haciendo cualquier cosa menos trabajar. Pero yo nunca me he robado un peso. Hermanos, ese es el error farisaico. Es mirar la mano limpia y olvidar el corazón sucio. El Señor Jesucristo nos va a advertir que el juicio de Dios llega aún a las intenciones y a los pensamientos. Hermanos, esta interpretación farisaica es equivocada, superficial. La ley de Dios nunca fue pensada para ser un catálogo de prohibiciones externas. Siempre fue un espejo para revelar la condición interior. El fariseo falló al creer que lo externo era lo importante, pero lo externo no es sinónimo de santidad interna. Entonces, el Señor Jesucristo en verso 22 afirma lo siguiente: pero yo os digo. ¿Sí lo nota? La interpretación del fariseo de que el culpable es solamente el que hace el acto, no, hasta ahí no. Hay más, es más profundo. El mandamiento va más allá. Y quiero aclarar algo, hermanos. Esto no quiere decir, como muchos han pensado, de que el Señor Jesucristo está cambiando el mandamiento. Es que el mandamiento siempre debió interpretarse así. Siempre debió interpretarse en su magnitud, en su profundidad. El Señor Jesucristo está corrigiendo la falsa interpretación. ¿Ok? Entonces, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya el estándar cambia. Si el culpable es el que mata físicamente, todos aquí seríamos ¿qué? Inocentes. Pero si el homicida no solo es el que mata físicamente, sino el que alguna vez se ha enojado contra su prójimo, todos aquí seríamos ¿qué? Usted nunca se enojó contra nadie. Nunca. Nunca alzó la voz, nunca le dijo a una persona una ofensa. Hermanos, todos seríamos culpables. Si el estándar es este que el Señor está poniendo, si la profundidad y la esencia de la ley va más allá del acto externo y toca el corazón, todos somos culpables. Todos somos culpables. El Señor descorre el velo. El Señor nos lleva de la corte civil a la presencia del Dios vivo. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable. Hay algo aquí que debemos explicar. El Señor utiliza
una figura ilustrativa. Esto hay que entenderlo bien porque uno puede llegar a confundirse. Nótese que él usa juicio, concilio e infierno. Tres instancias, juicio, concilio e infierno. Hermano, pero esto no quiere decir que hay tres cortes literales para juzgar el lenguaje, ¿sí? O sea, no debemos entenderlo de esa manera. Él está ilustrando la progresión de la maldad. Entonces el asunto es el siguiente. El Señor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí está hablando de la corte local. Era el tribunal más bajo, por decirlo así. Y lo que el Señor está diciendo es que la ira ya nos hace culpables de juicio. El Señor está diciendo que el resentimiento interno es tan serio como un crimen merecedor de la atención de la corte. Imagínense, hermano, que en vez de que los asesinos fueran a juicio hoy, fueran todos los que se enojan. ¿Cuántas veces usted hubiera pasado por la corte? Luego el Señor afirma que el que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Hermanos, el concilio era donde se reunía el Sanedrín, que era la máxima autoridad judicial y religiosa en Jerusalén. El concilio solo manejaba los casos más graves. O sea, estaba la corte normal y luego estaba el concilio, que se manejaban los casos más tremendos. Y el Señor está diciendo que el que le diga necio a su hermano, raka es la palabra griega que se usa aquí. Esa palabra, hermanos, es un insulto que niega la dignidad de la persona. Literalmente esa palabra, necio, significa cabeza vacía. En castizo, cabeza hueca. Lo que el Señor está diciendo aquí es, todo el que le diga a su hermano, a su prójimo, cabeza hueca, inútil, estúpido, es culpable, como si fuera un homicida. Hermano, ¿cuántos insultos le ha hecho usted a su prójimo? A sus hijos, a su esposo, a su esposa, a los hermanos de la iglesia, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, etc. Hermano, yo no sé si usted es consciente de lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que el Señor está diciendo aquí es que si usted alguna vez en su vida le dijo a su prójimo bruto, es igual de culpable como si lo hubiera matado. Ese es el estándar de la ley. Esa es la profundidad de la ley. Tú si eres necio, tú si eres estúpido, bruto, no piensas. Ese tipo de insultos, ridículo. Hermano, eso es tan grave como un crimen capital que exigía la atención de la Corte Suprema, del Concilio. Y luego el Señor dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor al final trasciende todo tribunal humano para señalar el juicio divino y eterno. ¿Sí ve la progresión? El juicio, el concilio y el infierno. Ahora, hermanos, sabemos cuál es la idea del Señor. La idea del Señor es mostrar la profundidad y la esencia real de la ley. Pero hablemos un poco del ejemplo puntual que él toma, que es el de la ira. Hermanos, el homicidio no está en la mano, sino en el corazón. El homicidio no está en la mano,
sino en el corazón. La ira no controlada, ese resentimiento que guardamos y alimentamos contra el prójimo, es la forma embrionaria del homicidio. De hecho, esta afirmación es la forma embrionaria, tiene su base bíblica en Santiago, ya lo vamos a ver. La ira es el estado del alma que secretamente desea la aniquilación o sufrimiento del otro. Esta ira, aun si nunca se traduce en un puñetazo o en un asesinato, nos hace culpables. ¿Cuál es el principio que el Señor Jesucristo nos está enseñando, hermanos? Esta es la parte central de lo que estamos estudiando. Si se le va a olvidar todo lo que estamos enseñando, que espero que no, quédese con esto. El principio claro que el Señor está enseñando es que el pecado no es un asunto solo de acciones o de lo externo, sino que es un problema del corazón. Esa es la enseñanza que el Señor está haciendo aquí. El pecado es un problema del corazón. Es por eso, hermanos, que el legalismo o tratar la conducta nunca ha funcionado, no funciona hoy y no funcionará jamás. Porque el legalismo solo trata lo externo, las acciones, el comportamiento, la conducta. Pero el evangelio de la gracia de Dios en Cristo ataca la raíz del problema, que es el corazón malo, el corazón depravado. ¿Qué necesita un hombre pecador? ¿Qué necesita una mujer pecadora? ¿Necesita unos arreglos externos? No, necesita una operación profunda, un cambio de corazón. Santiago, en su carta, en capítulo 1, afirma esta verdad. Santiago, en capítulo 1, versículo 15 dice, desde el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nótese la explicación de Santiago en lo que el Señor está enseñando. La ira o enojarse es la concupiscencia. Es esa pasión desordenada y mala que concibe el pensamiento. Cuando le decimos al otro la ofensa, eso es cuando se da a luz el pecado. ¿Sí? Primero se concibe en el corazón y entonces usted forma su gritería y ahí se consumó. Se consumó. Y el resultado de ese proceso es la muerte, el infierno de fuego. ¿Sí ve el paralelo de Santiago con el Señor? La ira es la pistola cargada y el insulto es la bala. Y ya usted mató a la persona. Siempre ponemos la misma ilustración, ¿no? Si las miradas mataran, ¿cuántos llevara usted en la lista? En una mera parada de un semáforo, ¿cuántos llevara? Hermanos, el problema es sistémico. Empieza en la mente, en el corazón. Entonces, el mandamiento exigía no solamente no matar, sino no odiar, no enojarse.
no despreciar al prójimo. La justicia que el reino exige es una justicia de motivos y de corazón. Hermanos, y hasta aquí, apague y vámonos. No queda nadie inocente, hermano. O sea, todo el mundo se condena al infierno de fuego. Y es así. Porque la ley no está hecha para salvar. La ley es nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor para llevarnos ¿a qué? Al Evangelio. Cuando usted ve estas demandas de la ley, usted se imagina una persona ahí escuchando al Señor Jesucristo diciendo, bueno, no tengo salvación, o sea, no hay manera. Y ciertamente aterrizamos en el Evangelio de Cristo. Solamente Cristo, su justicia perfecta, puede salvarme. ¿Ya? Pero el asunto, y ya llegaremos allá, es que ahorita el Señor, recuerden que el Sermón del Monte está hablando ¿a qué? A discípulos. Entonces el Señor va a darnos unas aplicaciones de esta verdad. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, si la ira o enojarse es tan grave como el homicidio, la reconciliación con nuestros hermanos se convierte en una prioridad absoluta. En una prioridad absoluta. Lo primero que notamos de lo que está diciendo el Señor aquí es una verdad tremenda. Tome nota de esto. La relación vertical con Dios, el culto, es inseparable de la relación horizontal con el prójimo. ¿Sí lo nota? Hermanos, esto confronta fuertemente nuestra manera de vivir como iglesia. Hermano, yo no puedo adorar correctamente y agradablemente delante del Señor teniendo un problema sin reconciliar con mi hermano. Yo no puedo estar peleado con un hermano y presentarme aquí a adorar al Señor. La ofrenda, sobre todo en tiempos del Señor, en el templo, era una de las partes más importantes de la adoración. Y el Señor ordena que esa adoración sea interrumpida. Básicamente el Señor está diciendo, la reconciliación es más importante que el ritual. Dios rechaza una ofrenda, un cántico, la oración, la lectura pública que es presentado por alguien que alberga ira y desprecio y amargura en su corazón. El Señor no está recibiendo eso. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que dejar de hacerlo es más pecado todavía. O sea, le añade pecado al pecado. O sea, y lo hago con ira, enojo y amargura en mi corazón, estoy mal. Y si no lo hago, peor. ¿Cuál es el principio que aprendemos aquí, en esta parte? Que el corazón puro es prerequisito del culto aceptable, hermanos. El corazón puro es prerequisito del culto aceptable. En
Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel dijo estas palabras. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Verso 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Quiere decir entonces que no había que presentar sacrificios? ¿O que no había que presentar la grosura de los carneros y todo lo que el Señor había mandado? No, eso es importante. Pero ¿qué es lo que está enseñando aquí la Escritura? Que eso, sin el corazón correcto, no tiene peso. Esa religión vacía, ritualista, sin el corazón. Bueno, el cristianismo bíblico es fundamentalmente y esencialmente distinto de todas las religiones, precisamente porque es una religión del corazón. Todas las religiones inventadas por hombres se fundamentan y se basan en los ritos externos. Ellos están bien con Dios mientras que hagan lo que tienen que hacer. Ahorita hablábamos con un hermano sobre el tema del caso del Islam. Ellos mientras vayan a la Meca, mientras hagan sus oraciones, mientras hagan su cantidad de cosas, están bien con Dios. Pero el corazón puede estar podrido. El cristianismo bíblico no. Si usted va a venir a adorar aquí, hágase una pregunta: ¿cómo estoy con mis hermanos? ¿Cómo estoy con mi prójimo? ¿Tengo algún tema aquí sin resolver? ¿Hay una conversación pendiente? ¿Hay un asunto que debo? El Señor Jesucristo no solamente dice que debemos hacerlo. ¿Qué dice en verso 25? Ponte de acuerdo con tu adversario cuando. No, algún día yo tengo esa conversación. No, yo sé que tengo esa conversación pendiente. ¿Qué dice el Señor? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pronto. Hermanos, la reconciliación es un mandato urgente por causa de la gravedad del pecado, de la ira. Ahora bien, ¿cuál es el punto final? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que el Señor ha dicho aquí? El Señor no solamente corrige la interpretación farisaica, sino que muestra nuestra absoluta incapacidad frente a unas demandas tan profundas. Esa es la conclusión, hermano. Cuando usted ve esto, cuando usted lee esto, cuando usted ve esto, ¿usted qué le queda? Miserable de mí. O sea, yo no puedo cumplir estas demandas. Mi querido amigo que estás aquí, si yo te dijera: mira, te voy a dar la fórmula para que estés con Dios y seas salvo, ¿cuál es? Nunca coja rabia. ¿En serio? No puedo. ¿Sí ves? ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrar nuestra incapacidad. El Señor usa la ley de manera correcta. Deja al hombre sin excusas. Deja al hombre sin excusas. La justicia que Dios exige es pureza de pensamiento, de palabras, de acciones. Todo ser humano sin excepción es un asesino. O sea, frente a la ley humana, usted no es un asesino. Frente a la ley divina, usted es un asesino. Usted es homicida. Es homicida. Y si es homicida, está expuesto al infierno de fuego.
Ninguna persona puede cumplir este estándar. Ninguna persona. Entonces la ley, correctamente explicada, se convierte en un espejo que condena, y en un maestro que nos guía a Cristo. La ley es un maestro que nos guía a Cristo. La ley no nos salva, sino que nos muestra nuestra condición, obligándonos a dejar de confiar en nuestra propia moralidad. Si usted ha entendido que usted no puede cumplir con este estándar, entonces usted correrá a Cristo Jesús, porque Cristo vino a cumplir. Cristo nunca se airó pecaminosamente. Cristo cumplió a la perfección este mandato. Y la única manera en que usted puede ser declarado justo es por la fe en Cristo, para que su obra le sea a usted imputada, le sea a usted dada como un regalo. Solamente en esa justicia usted puede ser salvo. Solamente en esa justicia, en los méritos de Cristo, en su muerte, en su resurrección, usted es perdonado de su pecado de homicidio. Si tú eres un creyente y estás confiando en esta justicia de Cristo, ese historial delictivo, esos antecedentes penales en el trono de Dios han sido borrados. Han sido borrados. Eres justo, eres salvo por los méritos de Cristo. Unas aplicaciones para terminar. En primer lugar, la primera y más obvia es que revise el vaso por dentro siempre, no solo por fuera. Revise el vaso por dentro. ¿Entiende la ilustración? Mire hacia su corazón, no solo a sus acciones. Yo nunca le grité a mi esposa, pero cogí una rabia que demoró una semana sin hablarle. El corazón está mal. El corazón está mal. Yo no me vengué, ni le pegué, pero por dentro lo destruí de una manera tremenda. Revise por dentro. Revise por dentro. Segundo lugar, el Señor usa como ejemplo el pecado de la ira. Así que debemos mortificar el pecado de la ira, ya que eso me convierte en homicida. El pecado de la ira no es cualquier cosa. Hay personas que incluso se jactan de tener mal carácter. El que me busca, me encuentra. Hermano, eso es muy pecaminoso. Es muy mundano ese pensamiento. Tú sabes que yo soy así. Tú sabes que cuando tal cosa no se me puede hablar. En serio, hermano. O sea, esas son frases mundanas. Un creyente no puede pensar eso. Un creyente debería estarse lamentando. Señor, ayúdame, perdóname por este pecado tan horrible que te ofende. Dame tu gracia, dame tu espíritu para cambiar este mal carácter, Señor. Yo no quiero decir estas palabras ofensivas contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos. Ayúdame, Padre, a ser santo. Pero no, yo tengo mi carácter, yo soy así. Un creyente no puede pensar así, ¿no? Hay que mortificar el pecado. O sea, el pecado y yo no somos amigos. Usted ve la ira, no, hay que matarla, hay que mortificarla. Y empieza con la ayuda del Señor a mortificar el pecado. Cada día, hermano, pecado de la ira. Un buen ejercicio es que usted comience a pensar en este pecado como lo que es, porque el Señor aquí lo enseñó. Cuando usted, no es que yo tengo una lucha ahí con el pecado de la ira, no, yo soy un asesino, yo soy homicida. Cuando usted piensa en esos términos, usted lo ve más grave. Usted dice, no, pero es que este pecado es la raíz del homicidio. O sea, yo puedo llegar a matar a una persona.
No, pero es que mis hijos no me ayudan. No, usted tiene que matar el pecado en el poder del Espíritu. Una tercera aplicación es que usted no debe adorar hasta resolver la disputa con el hermano. Eso está clarito ahí, hermano. Es tan urgente que el Señor dice, deje la ofrenda. Deje, no la presente. Vaya y resuelva. No es posible adorar con limpia conciencia hasta resolver la disputa con el hermano. Usted reconcíliese. Reconciliarse con el hermano es un mandato. ¿Y sabe qué es más tremendo? Que el texto no dice si yo tengo algo contra mi hermano. El texto dice si tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, que aunque yo crea que el problema está en él, yo tengo que reconciliarme. Hermanos, ese es el verdadero arrepentimiento. No, yo espero que él venga, si a la final él es el que tiene el problema. No, el Señor no manda eso. El Señor dice, yo tengo que ser activo en eso. Yo soy el que tengo que buscar esa reconciliación. Para concluir, la ley de Dios, revelada en su profundidad, no nos declara justos, nos declara culpables. Hermano, ¿quién no ha asesinado en su corazón con palabras de desprecio? Todos aquí hemos sido el raca y el fatuo de alguien en algún momento. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo no solo expuso la ley, sino que la cumplió perfectamente por nosotros. Su vida de amor, sin ira, pecaminosa, su sacrificio en la cruz, donde cargó la ira por nuestra ira. O sea, el Señor cargó la ira de Dios por nuestra ira pecaminosa. Ese sacrificio es nuestra única esperanza. Si en esta mañana usted no se ha arrepentido de sus pecados, no ha creído en el Evangelio, debe reconocer que es culpable de homicidio y debe refugiarse en el único que pagó esa deuda, Jesucristo. Y para nosotros los creyentes, la exhortación final es esta: deja de jugar a la justicia externa. Deja de jugar a la justicia externa. Mira tu ira, mira tu desprecio por tu prójimo como lo que es. Y corre y reconcíliate. Porque tu vida de adoración es inseparable de eso. Que el Señor nos ayude a aplicar su palabra, hermanos.